Asesinos disfrazados de artistas, francotiradoras adolescentes sembrando el terror, y experimentos nazis que desafían el tiempo. Te presento historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial que te dejarán sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un instante, el rugido ensordecedor de los motores, el silbido de las bombas, el miedo palpable en el aire. Así era la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que envolvió al mundo entero en un torbellino de destrucción y muerte. Tú, espectador, estás a punto de adentrarte en una historia llena de héroes inesperados, de valentía desmesurada y de secretos ocultos durante décadas. Prepárate para descubrir historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Desde las heladas estepas rusas hasta los campos de concentración nazis, la guerra dejó una huella imborrable en la historia. Miles de vidas se perdieron, millones más fueron marcadas para siempre por el horror. Pero entre la oscuridad, brillaron luces de esperanza, actos de valentía que desafiaron la barbarie. Tú serás testigo de estas historias, de las vidas que se enfrentaron a la máquina de guerra nazi. En este viaje a través del tiempo, te encontrarás con personajes extraordinarios, algunos conocidos, otros olvidados por la historia. Sus acciones, sus decisiones, marcaron el curso de la guerra y moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Presta atención a cada detalle, porque cada historia es una pieza fundamental del rompecabezas que conforma la Segunda Guerra Mundial. Estas son historias que te impactarán. Pero la guerra no se libraba solo en los campos de batalla. Detrás de las líneas enemigas, una red secreta operaba en la sombra. Te presento la Operación Carnaval, una misión tan audaz como increíble. Imagina un grupo de artistas circenses, malabaristas, payasos, acróbatas, pero en realidad, eran espías soviéticos infiltrados en el corazón del régimen nazi. Su misión, recopilar información crucial, sabotear operaciones militares y desestabilizar la maquinaria de guerra alemana. Bajo la apariencia de un espectáculo itinerante, se movían con sigilo, pasando desapercibidos entre la población civil. Cada actuación era una oportunidad para transmitir mensajes codificados o colocar dispositivos de escucha. La Operación Carnaval fue un triunfo de la inteligencia soviética, una demostración de cómo la apariencia engañosa podía ocultar una realidad mucho más compleja. Estos artistas, con sus habilidades extraordinarias, no solo entretenían, sino que también luchaban en un frente invisible, sembrando el caos en el corazón del enemigo. Increíble, ¿verdad? Pero la Operación Carnaval era mucho más que una simple infiltración. Imagina esto, un grupo de artistas circenses, aparentemente inocentes, actuando para oficiales alemanes de alto rango. Bajo la apariencia de diversión y espectáculo, se escondía una misión mortal. Ellos eran los encargados de administrar el veneno, un veneno silencioso que acabaría con la vida de sus desprevenidos blancos. El veneno, altamente sofisticado y prácticamente indetectable, era administrado con precisión milimétrica. Un simple toque en la copa de vino, un sorbo aparentemente inofensivo en una copa de champán, bastaba para sellar el destino del oficial. La muerte llegaba días después, sin dejar rastro aparente, simulando una enfermedad natural. La eficiencia de la operación era escalofriante. Estos artistas, entrenados exhaustivamente, no solo eran expertos en su arte, sino también en el arte del sigilo y la muerte. Cada movimiento, cada gesto, estaba calculado para evitar sospechas. Su apariencia jovial y sus habilidades circenses servían como perfecta cobertura para su letal misión. El veneno silencioso se convertía en su arma más eficaz. Pero la historia no termina ahí. Te presento a Rosa Sanina, una francotiradora soviética que se convirtió en una leyenda. Con apenas 19 años, se unió al Ejército Rojo, decidida a defender su patria. Imagina su valentía, su determinación en un campo de batalla lleno de muerte y destrucción. Ella, una joven mujer, enfrentándose al poderío del ejército alemán. Su precisión era letal. Se dice que Rosa Sanina eliminó a más de 50 soldados alemanes. Piensa en la precisión que eso requiere, la frialdad necesaria para apuntar y disparar en medio del caos de la guerra. Ella era un fantasma, un espectro que sembraba el terror entre las filas enemigas. Su historia, sin embargo, estuvo oculta durante décadas. La propaganda soviética, enfocada en la fuerza del Ejército Rojo, minimizó el papel de las mujeres en la guerra. Pero la verdad es que mujeres como Rosa Sanina fueron cruciales para la victoria. Su valentía, su sacrificio, merecen ser recordados. Imagina a Rosa, una joven campesina de una pequeña aldea rusa. Su vida era sencilla, marcada por el trabajo duro en el campo y la belleza serena de la naturaleza.
Pero la guerra llegó, irrumpiendo en su tranquilidad y cambiando para siempre el curso de su existencia. De repente, la paz rural se convirtió en un campo de batalla, y Rosa, con una valentía inquebrantable, decidió defender su hogar. A sus 19 años, se unió al Ejército Rojo, dejando atrás la familiaridad de su vida campesina. El entrenamiento fue riguroso, demandante, pero Rosa superó cada obstáculo con una determinación excepcional. Su precisión con el rifle era asombrosa, un talento natural que se perfeccionó con la disciplina militar. Pronto, se convertiría en una figura clave. En el frente, Rosa demostró una valentía y un talento innato para el combate. Sus disparos certeros diezmaban las filas enemigas, convirtiéndola en una leyenda entre sus compañeros. Su nombre, sus hazañas, se propagaban rápidamente, sembrando el terror en el corazón del enemigo. La campesina sencilla se transformó en un símbolo de resistencia. Recuerda esa imagen de Rosa, tranquila en su aldea. Ahora, imagínatela en el frente oriental, el frío cortante del invierno ruso rozando su piel. El sonido ensordecedor de los cañones, la tierra temblando bajo sus pies. Tú ves cómo su rostro, antes sereno, ahora refleja una determinación férrea. Sus ojos, antes brillantes con la inocencia de la juventud, ahora arden con la intensidad del combate. Ella, una joven campesina, se convirtió en una leyenda. Sus disparos precisos silenciaban a los soldados enemigos, uno tras otro. Cada impacto era una victoria, un enemigo menos que amenazaba a su patria. Tú sientes la tensión, el miedo, pero también la valentía inquebrantable que la impulsaba. Su precisión era letal, su presencia, un terror para el ejército alemán. Su impacto en el frente oriental fue devastador para el enemigo. No era solo una francotiradora, era un símbolo de la resistencia rusa, una joven que desafiaba las expectativas y se enfrentaba al poderío nazi con una valentía inigualable. Tú eres testigo de su leyenda, forjada en el fuego de la guerra. Cada muerte enemiga fue un golpe al corazón del ejército alemán, un golpe asestado por una mujer joven. Recuerda el frío, la nieve, ahora imagínate infiltrándote en Auschwitz. Tú, Rosa, con tu uniforme desgastado, mimetizándote entre la oscuridad. Cada paso es un riesgo, cada respiración un latido contra la muerte. El olor a humo, a miedo, a muerte, te envuelve. Debes ser invisible, una sombra entre las sombras, para cumplir tu misión. Las torres de vigilancia, imponentes y amenazantes, te observan desde la lejanía. El sonido de los perros guardianes te pone los pelos de punta, pero tú sigues adelante, impulsada por una fuerza interior, una misión que supera cualquier miedo. Cada centímetro ganado es una victoria contra el horror. El plan es arriesgado, casi suicida, pero es tu única oportunidad. Debes acceder al interior, reunir información y, sobre todo, sobrevivir. La tensión es palpable, cada músculo de tu cuerpo está alerta. Respira hondo, Rosa, confía en tu instinto, en tu entrenamiento. Tú puedes hacerlo. El silencio de la noche te envolvió como una manta helada. Te deslizaste entre las sombras, cada madera crujiente bajo tus pies resonaba como un trueno en tus oídos. El miedo, un compañero constante, te apretaba el pecho, pero la esperanza, una llama diminuta, te mantenía en movimiento. Recordabas cada detalle del mapa mental que habías creado, cada centímetro de terreno que debías recorrer para alcanzar la libertad. La vigilancia era implacable, pero tú eras un fantasma, un susurro en la oscuridad. Esquivaste a los guardias con la agilidad de un gato, aprovechando cada recoveco, cada sombra que te ofrecía la noche. El frío te calaba hasta los huesos, pero el deseo de libertad te mantenía en marcha. Cada paso te acercaba a la posibilidad de una nueva vida, lejos del horror. Finalmente, lo lograste. Estabas fuera. La libertad te golpeaba como una ola, un torrente de emociones te inundaba. Miraste atrás, hacia el infierno que habías dejado atrás, y sentiste un escalofrío que no era solo de frío. Pero ahora, la única dirección era adelante, hacia un futuro que, aunque incierto, prometía algo más que supervivencia, una vida digna. El frío acero de tu rifle se convirtió en una extensión de tu brazo. La oscuridad era tu aliada, el silencio tu escudo. Cada respiración era un cálculo, cada paso, una oración. Allí estaba, un nazi desprevenido, fumando un cigarrillo bajo la pálida luz de la luna. No hubo tiempo para el miedo, solo la precisión implacable de tu entrenamiento. El disparo resonó en la noche, silencioso y mortal. La caza no era un juego, era una necesidad. Tu misión era clara, eliminar a los nazis que amenazaban a tu patria.
Cada enemigo caído era una pequeña victoria, un paso más hacia la liberación. Recuerda sus rostros, borrosos en la penumbra, cada uno un testimonio de tu determinación. El miedo se convirtió en adrenalina, la duda en certeza. 300 Nazis. 300 enemigos caídos bajo tu fuego certero. Cada uno una historia silenciada, una vida truncada por la guerra. Tu leyenda crecía con cada muerte, un susurro en los campos de batalla, un terror para el enemigo. Pero tú, Rosa, eras solo una mujer, una francotiradora, cumpliendo con su deber. El disparo resonó en la noche, otro nazi menos. Pero tu victoria, Rosa, se vio opacada por un silencio aún más profundo. 50 años. 50 años en los que tu nombre fue silenciado, tu valentía ignorada. ¿Por qué? La respuesta se esconde en las sombras de la Guerra Fría, en las complejidades de la política internacional, en el temor a desestabilizar un delicado equilibrio de poder. La Unión Soviética, tras la victoria, buscaba consolidar su imagen, un relato de heroísmo que no incluía las complejidades de la guerra y sus sombras. Tu historia, Rosa, con sus matices, con su crudo realismo, podría haber complicado ese relato oficial. Era más fácil silenciarte, archivarte, que lidiar con las preguntas incómodas que tu valentía planteaba. El miedo al escrutinio, a revelar las pérdidas y las estrategias poco ortodoxas empleadas durante la guerra, también jugó un papel crucial. Tu historia, Rosa, era demasiado humana, demasiado real para el relato oficial, un relato que buscaba la unidad y la gloria, ocultando las cicatrices profundas de la lucha. Tu valentía, sin embargo, no podía ser borrada completamente. Pero la oscuridad de la guerra también albergó destellos de humanidad. Recuerda el nombre de Arl Plage, un nazi, sí, pero uno que desafió las órdenes de sus superiores. Tú descubrirás cómo, a pesar del horror que lo rodeaba, este hombre encontró la valentía para actuar en contra de la barbarie. Su historia es un recordatorio de que incluso en los peores momentos, la compasión puede florecer. Plage, un funcionario de la burocracia nazi, usó su posición para salvar vidas. Imagínate, en medio del caos y la muerte, este hombre arriesgaba su propia vida para ayudar a otros. Él falsificaba documentos, cambiaba nombres, desviaba trenes. Todo para que judíos y otros perseguidos pudieran escapar del horror del régimen nazi. Su valentía era silenciosa, pero eficaz. Su trabajo no era heroico en el sentido tradicional, no había explosiones ni tiroteos. Era un trabajo silencioso, oscuro, arriesgado. Cada documento falsificado, cada nombre cambiado, era una victoria contra la maquinaria de muerte nazi. Tú verás cómo este hombre, a pesar de ser parte del sistema, se convirtió en un agente de esperanza en medio de la desesperación. Piensa en el peso de su secreto, la constante amenaza de ser descubierto. La posibilidad de ser ejecutado por sus propios camaradas. A pesar de todo, Plage continuó con su labor clandestina, salvando a cientos, tal vez miles, de personas del exterminio. Su historia es un testimonio conmovedor de la resistencia humana ante la barbarie. Así que, héroe o villano, tú mismo tendrás que juzgarlo. Salvó vidas, sí, eso es innegable. Pero lo hizo desde el seno de una máquina de muerte, colaborando con el régimen nazi. Esa es la paradoja, la terrible contradicción que define a Arl Plage. ¿Fue su valentía una excepción honrosa en un mar de crueldad, o una mancha más en la historia oscura del régimen? Piensa en las víctimas, en el horror que él mismo ayudó a perpetrar, aunque indirectamente. ¿Puede un acto de bondad borrar el peso de una ideología asesina? ¿Se puede ser héroe y villano al mismo tiempo? Esa es la pregunta que te dejo, y que cada uno deberá responder a su manera, al analizar el legado de este hombre complejo y contradictorio. La historia de Arl Plage no tiene un final fácil de digerir. No ofrece respuestas sencillas. Es una historia llena de grises, de decisiones difíciles tomadas bajo una presión inimaginable. Tú decides dónde colocarlo en la escala moral. ¿Un héroe que se vio obligado a operar dentro de un sistema diabólico? ¿O un colaborador que buscó redimirse a través de actos aislados de compasión? Pero, ¿qué decisiones tuvo que tomar Arl Plage en medio del horror del Holocausto? Tú te preguntarás, ¿cómo pudo alguien salvar vidas trabajando para el régimen nazi? No fue fácil, créeme. Cada día era una lucha contra su conciencia, una batalla entre su deseo de ayudar y su necesidad de sobrevivir en un sistema brutal. Imagínate la presión, la amenaza constante, el miedo a ser descubierto. Debió elegir entre callar y permitir que la máquina de muerte siguiera su curso, o arriesgar su propia vida para salvar a otros.
Cada decisión que tomaba, cada persona que ayudaba, era un paso hacia la línea peligrosa de la desobediencia. Un falso movimiento, una palabra mal dicha, y su suerte estaría sellada. ¿Cómo te sentirías tú en esa situación, con la vida de tantas personas en tus manos? Tenía que caminar por una cuerda floja, manteniendo una apariencia de lealtad al régimen mientras secretamente trabajaba contra él. La hipocresía era su escudo, su camuflaje en un mundo donde la verdad era peligrosa. Recuerda, la vida era barata durante la guerra, y la suya no era una excepción. ¿Cómo podrías tú mantener la calma ante la posibilidad de ser descubierto y ejecutado? Pero la historia no termina ahí. Te voy a contar sobre la Operación Cronos, un proyecto tan secreto que apenas se susurra. Se dice que los nazis, desesperados por cambiar el curso de la guerra, intentaron desarrollar una máquina del tiempo. Imagina, un dispositivo capaz de transportar tropas y recursos a través del tiempo, para ganar batallas ya perdidas o evitar desastres inminentes. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero algunos documentos desclasificados sugieren que la investigación fue real, aunque los resultados, inciertos. Los rumores hablan de experimentos con campos de fuerza y paradojas temporales. Se especula que lograron enviar pequeños objetos al pasado, pero el salto temporal de una división completa resultó ser un desafío monumental. Las pruebas eran clandestinas, realizadas en lugares remotos y con el más absoluto secreto. El riesgo de alterar el curso del tiempo, de crear paradojas que pudieran destruir el universo, era algo que los científicos nazis tuvieron que considerar, aunque la ambición por la victoria eclipsara cualquier temor. La Operación Cronos, si realmente existió, fue un intento desesperado por cambiar el destino. Un proyecto audaz, lleno de riesgos incalculables. ¿Lograron los nazis viajar en el tiempo? La verdad, como muchas cosas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, permanece envuelta en un velo de misterio. Algunos archivos permanecen clasificados hasta el día de hoy, alimentando teorías y especulaciones. Pero lo que sí sabemos es que la búsqueda de poder, en manos equivocadas, puede llevar a la humanidad a los límites de la imaginación y más allá. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Te preguntarás si los nazis realmente lograron viajar en el tiempo. La verdad es que la Operación Cronos está envuelta en un misterio tan profundo que muchos lo consideran pura especulación. Algunos documentos desclasificados mencionan experimentos con campos magnéticos de alta intensidad y dispositivos que, según se dice, podían distorsionar el espacio-tiempo. Pero la evidencia física es escasa, y lo que existe se presta a múltiples interpretaciones. Muchos historiadores descartan la posibilidad del viaje en el tiempo nazi como pura fantasía, atribuyéndolo a la propaganda aliada o a la desinformación deliberada. Sin embargo, la persistencia de los rumores, y la existencia de algunos documentos enigmáticos, mantienen viva la llama de la especulación. La falta de pruebas concluyentes deja un espacio para la duda, y la pregunta sigue en el aire: ¿fue un proyecto fallido, una invención o algo más? Piensa en ello. La posibilidad de que una potencia mundial como la Alemania nazi intentara manipular el tiempo para su propio beneficio. La idea es tan audaz que resulta difícil de creer, pero también intrigante. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero la Operación Cronos, con sus enigmas y especulaciones, sigue siendo una de las historias más fascinantes y misteriosas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué piensas tú? Pero la pregunta que te queda, ¿verdad?, es ¿qué significa todo esto? Estas historias, ocultas durante décadas, nos muestran una Segunda Guerra Mundial mucho más compleja de lo que nos han contado en los libros de texto. Hablamos de acciones heroicas, de traiciones insospechadas, de operaciones secretas que desafían la imaginación. Tú mismo has visto cómo la historia oficial a veces esconde verdades incómodas, verdades que solo ahora empiezan a salir a la luz. Historias como la de Rosa Sanina, la francotiradora que sembró el terror en las filas alemanas, o la Operación Carnaval, con sus artistas circenses envenenando oficiales, nos recuerdan que la guerra no solo se libra en los campos de batalla, sino también en las sombras, con métodos tan inesperados como letales. Esas sombras, esos rincones oscuros de la historia, son precisamente lo que nos intriga y nos hace cuestionar lo que creíamos saber. Recuerda la figura de Karl Plage, el nazi que salvó miles de vidas. Estas historias nos muestran la complejidad del ser humano, su capacidad para el bien y para el mal, incluso en el contexto más brutal de la guerra. No son solo anécdotas, son piezas de un rompecabezas que, al juntarse, nos revelan una imagen mucho más completa y, a menudo, más sorprendente, de la Segunda Guerra Mundial. Espero que te haya fascinado esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te parece si me dejas tu opinión en los comentarios?